Bienvenidos a Match, la fuente de conocimiento en normas oficiales, leyes y acuerdos sobre temas cruciales en medio ambiente, seguridad e higiene. Descubre las claves para un entorno laboral seguro y sostenible. Prepárate para aprender y crecer con nosotros. Esto es Match. Señores y señoras, bienvenidos a Match de nuevo, a su podcast preferido de medio ambiente, seguridad e higiene. Y hoy estamos de manteles largos. Aquí me acompaña el tremendísimo Chino Alonso. Y también, de nueva cuenta, el famosísimo Charlie Brown acompañándonos. ¿Cómo está, Charlie? Muy bien. Aquí encantado de la vida, Luis Carlos, atendiendo siempre este gran podcast, Match. ¿Cómo estás, mi Chino? Bienvenido. Muy bien. Muy amable, Luis Carlos, por la presentación tan eufórica. Me dijeron los de producción, tienes que meterle, güey. Tienes que meterle producción. Tienes que se te note la euforia, ¿no? Acuérdate que en el detalle está el demonio. Sí. Muy contento. Realmente es un privilegio estar acá y que me hayan invitado y formar parte de este nuevo proyecto que estamos iniciando sobre los podcasts. Y al contrario, pues muchas gracias por la invitación y espero que en este y en algunos otros temas que nos toque por acá dar la aportación, que sea algo útil para el público que nos observa, ¿no? No, pues muchas gracias por tomarnos la palabra. De hecho, vas a ser, si no me atrevo a decir un invitado recurrente, vas a ser la próxima estrella de este podcast, porque viendo el calendario vas a estar acompañándonos bastante en lo que queda de todas estas temporadas. Alonso, preséntate un poquito, dinos, eres ingeniero, ¿dónde estudiaste? Va pasando el tren, ahí van a escuchar. Sí, estamos cerca, por cierto. Cuéntanos, Alonso, de ti. Pues mira... pues obviamente para la gente que no me conoce bien como ustedes, me presento, nombre completo, Jesús Alonso Robles Ramírez. Estudié Ingeniería Ambiental Industrial, soy ingeniero ambiental, y actualmente estoy estudiando una maestría en Prevención de Riesgos Laborales. Tengo experiencia en el laboratorio de ensayos, laboratorio de pruebas por ahí, de pruebas ambientales, de seguridad e higiene. Entonces estaré compartiendo por ahí cuando sea necesario algunos datos técnicos de laboratorio sobre las pruebas, algo que pueda contribuir al tema. Y actualmente me dedico a la investigación y desarrollo de proyectos como implementaciones de sistemas de calidad, mejoras en las operaciones de laboratorio y apoyo en general, ¿no? No, pues excelente. Alonso, ¿dónde trabajas? ¿De parte de qué equipo? ¿De qué equipo vienes? ¿De qué equipo eres? ¡Qué bárbaro! Fíjate, no sé si los conozcas, del Corporativo Kino. Estos, traigo una camiseta. Sí. Fíjate, del Corporativo Kino. Son muy buenos ellos, ¿eh? Son muy buenos. Los recomiendo, la verdad. Fíjate, tengo desde que antes de egresar de la escuela, de hecho el último semestre pues lo cursé de manera virtual, solamente enviaba tareas, pero es mi primer trabajo de forma profesional como egresado, como ingeniero, y planeo que sea el último también. Mira, eso es todo. ¿Cuántos años ya llevas? De principio al fin. Con nosotros, de principio a Alonso? fin, es correcto. En enero, el 23 de enero, para ser exactos, voy a cumplir 7 años en la empresa. Ahí nomás, ya se aventó y el kinder. Ya entró la primaria. Ya estoy en la primaria de Kino, Corporativo Kino, y entonces espero graduarme y hasta el doctorado y postdoctorado de Kino. Aquí vas a estar y aquí estaremos contigo. Primero Dios. Bueno, señores, el tema de hoy es nada más y nada menos que las normas oficiales mexicanas, pero hoy vamos a hablar del agua, de las normas de agua. Y nos vamos a entrar ahorita un poco en los antecedentes, más que en lo técnico. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando quieren, yo quiero ver lo técnico, yo quiero ver el muestreo, ¿qué me están haciendo en la empresa? ¿Por qué pago tanto de agua? Pero antes de esto hay que ver las bases, ¿no? Eso es muy importante. Estaremos tocando lo técnico después también, que va la carnita, pero antes de poner la carnita hay que poner carbón, señores, ¿no? Pues y hoy nos toca prender carbón en este episodio. Hay que prenderlo, y vamos ¿sí, no? a prenderlo machín, ¿no? Como esperemos que agarre brasa machín, ¿no? Pero esperemos de esos que se prende rápido el carbón, ¿no? Hay unos que tardan horas y ya se nos quita el hambre, ¿no? Para cuando llega la carne. Sí, así es. Entonces, pues vamos a darle, a ver, que me ayuden ustedes, porque ustedes son los técnicos. Aquí tengo, un ingeniero ambiental, aquí tengo un químico biólogo con maestría en calidad.
y bastantes años trabajando con agua. Ya fuiste también gerente de laboratorio, has estado, entonces le sabe mi compa aquí también. Un poquito. He aprendido Entonces, una o dos pero cosas. vamos a empezar por algo muy básico. A ver, ¿qué es el agua? Es lo primero. ¿Qué es el agua? Mira, No me vengas, bueno, sí me vengas, pero el H no soy. O sea, pues de manera... aquí el químico ya se lo estás saboreando de manera química. De ¿no? manera técnica, el agua pues, es una molécula compuesta. Dos de hidrógeno. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y uno de oxígeno. Pero la primaria, ¿no? Como la primaria, ¿no? El agua, yo creo, de forma general, la definiría como el líquido vital que necesita el ser humano y cualquier ser vivo para sobrevivir en ese planeta. Funge una parte fundamental en el proceso de vida de cualquier ser vivo. Y por eso es tan importante. Totalmente es demasiado importante, sobre todo, y lo tocaremos, sobre todo las características y condiciones de este elemento, le puedes decir, ¿no? Y fíjate qué tantas canciones no se han hecho del agua, ¿no? Como quisiera poder vivir sin agua. Es correcto. Sí. ¿Algo que quieres agregar a la definición de agua, mi Charlie? No, pues el agua es vital para la vida. Sin el agua no podemos vivir. Y desde que existe el planeta, Tierra, el agua siempre ha existido y es el recurso más abundante que tenemos en nuestro planeta. Y siguiendo esa línea, se dice que es abundante, pero al mismo tiempo algunos lo consideran ilimitado, otros limitado, otros renovables, otros no renovables. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, qué buena pregunta. Realmente el agua, si nos metemos un poco a la ciencia, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tendríamos que meternos un poquito más al comportamiento de este recurso. Como bien, hay partes donde definen que un recurso se define como renovable o no renovable si realmente la demanda de este no supera ni por poco la existencia que hay. Sí, aquí lo tengo. Mira, dice, se define como recurso renovable o inagotable, como todo aquel que procede de la naturaleza y que se genera con mayor velocidad de la que se consume. Es correcto. Entonces, ¿el agua se genera a mayor cantidad que cuando la consumimos? No, es justo lo que estoy diciendo, que lo que pasa es que no es que se genere el agua. El agua pasa, muchos vamos a conocer, los que no, el ciclo del agua, lo conocemos. Lo que pasa es que, como es al fin y al cabo materia, la materia se transforma. Entonces, en la actualidad, lo consideramos como un recurso no renovable debido a que por las características, procesos y por los que pasa el agua o de la forma que es utilizada, esa materia está transformada en algo más que no la podemos utilizar, digamos, para el consumo humano, para la vida cotidiana o para uso propio de los seres vivos. Entonces, de ahí cada vez la que sí se puede consumir, la que tiene esas características para apoyar a los seres vivos, se va reduciendo, pero no es porque no haya agua, es porque esa agua está transformada en algún otro lugar. Bueno, no es que sea, indistintamente no es que sea transformada, simplemente que está de otra manera, ¿no? Sí, claro. Y obviamente que el agua yo considero que el agua es un recurso, dicen, no renovable, pero yo considero que no es renovable cuando realmente una gestión integral del agua no se le está dando correctamente ese enfoque. Es decir, contar con los sistemas de tratamiento, contar con un sistema vital para poder desarrollar proyectos que el vital líquido realmente lo tengamos disponible. O sea, una serie de gestiones integrales que en el momento que si yo lo estoy llevando a cabo, yo considero que es renovable, ¿no? No es renovable cuando realmente no lo estamos haciendo sustentable. Yo creo que sí. A eso me referí. Totalmente de acuerdo. Y creo que va ligado de la definición que proporcionó Luis Carlos, porque de alguna manera estamos generando
sea, mediante los tratamientos, mediante una gestión integral del agua, como menciona, estamos generando que haya esa disponibilidad. Exacto, a eso me refería. Entonces lo convierte en un recurso probablemente renovable. Porque Sí. estamos Ahora, cuando gestionando. hablamos de Hablamos de ilimitado. ilimitado, bueno, pues el recurso agua ahí está en diferentes Pero es formas, ilimitado ¿no? o es limitado. No, pues no lo puede limitar. ¿Por qué? Porque no estuviéramos aquí principalmente, ¿no? Así es. Ok, Es mira, escasa en lo que pasa, diferentes- lo que pasa es que, como dices tú, efectivamente se puede, se puede considerar un recurso ilimitado, pero cuando lo vas enfocando hacia el agua para nosotros los humanos, se vuelve un recurso limitado. Ah, ok. Totalmente. Ok, Porque, sí. por ejemplo, si lo vemos, Totalmente. mira, dice, la Sí. Tierra está cubierta en un 70% de agua. Ok, lo voy a decir en palabras altisonantes, hay un chingo de agua. Sin embargo, el agua dulce solo representa el 2.8% del planeta. Por ahí. Ahora, ese 2.8% tampoco está disponible porque las reservas de agua dulce en el planeta son limitadas. El 70% del agua dulce se encuentra en forma de hielo y nieve, o sea, no hay acceso a él y lamentablemente ahorita se están congelando los glaciares, Descongelando. pero eso no es bueno, pues no debería ser, Sí. no deberíamos tener acceso a eso, pues Sí, sí, quisiéramos que ahí se mantenga porque eso mantiene y regula la temperatura de la Tierra, ¿no? Ujú. Entonces estamos hablando que el 0.69, o sea, ni el 1% del agua dulce que hay en los lagos, ríos y pantanos y otros reservorios. Y solo el 0.1 es el agua dulce que hay en las plantas y animales. Esto significa que solo alrededor de un 22% del agua dulce es la que tenemos disponible. O sea, ahí lo vamos acortando. Y lo dices, pero ahora no todo el agua dulce es potable, Sí. porque hay otras que necesitamos potabilizarlas para beberlo. Potabilizarlas como lo hace Sustentec, que lo veremos después. Así, pero se ocupa potabilizar agua, nos Sí. echan la llamada, ¿no? De Muy volada. importante. Y bueno, y luego nos vamos allá. Dicen, no todas las partes del mundo reciben la misma cantidad de agua. La tercera parte de la población mundial vive en zonas donde el agua escasea con frecuencia y solamente 1 de cada 6 habitantes no tiene acceso al agua potable. Otro de los factores que limitan el agua como el recurso renovable es el uso excesivo que se hace de ella, especialmente en los países con más desarrollos y comodidades. Se estima que el 8% del agua se consume en las casas, el 22% en la industria y hasta el 70% en el uso agrícola. Y ahorita, según datos de la FAO, entre 1955 y 2015 hemos triplicado el consumo del agua en el mundo. Ello mientras que el consumo por habitantes ha aumentado casi un 50%. Más o menos 835 litros por persona. Al año. No. Al mes. Al mes. Ajá, más o menos es el promedio mundial. Entonces, por lo tanto, por eso se puede decir, si lo quieren ver así, que para el ser humano, específicamente, el agua puede ser un recurso limitado, aunque ante la naturaleza sea un recurso renovable. Totalmente, sí, totalmente. En relación al uso, ¿no? Es correcto. Estamos de acuerdo. Y la Ajá. disponibilidad que hablaba Carlos, sí, totalmente. Yo tengo unos datos interesantes. Dicen, más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo al agua potable. Pero hay millones de mujeres y de niños que caminan más de 10 kilómetros diarios para poder obtener agua. Correcto. Pero hay más de 1.400 niños menores de 5 años que mueren en el mundo diariamente víctima de enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso al agua, saneamiento, etc. Son datos, como decías tú, Luis Carlos, datos duros que ahí están, ¿no? Y es importante llevarlos a cabo en este tema. No, y creo que traes más datos que ahorita vamos a Sí. revisar sobre el Sí, saneamiento, sobre el ¿no? saneamiento, Ok. ¿no? Sí, de hecho, bueno, ok, entonces entendemos que el recurso es un agua limitado para el ser humano. Sí. Y una vez que es limitado, hemos tenido el problema de que no lo hemos podido hacer más accesible porque lo estamos contaminando, ¿no? Estamos descargando Pues eso y no estamos retratando el agua y volviendo a hacer reuso de ella. Sí. ¿Qué saben ustedes sobre los antecedentes históricos del agua residual? O sea, ¿qué saben ustedes de cuándo empezamos a contaminar? Buena ¿Desde cuándo pregunta. empezamos? Bueno, pues ¿Ustedes desde cuándo creen que empezamos a Pues contaminar? desde la existencia del ser humano, ¿no? ¿El agua residual? Sí, obviamente. O sea, contaminar el agua. ¿Y tú? Contaminar el agua. Generar aguas residuales. Lo que pasa es que tú hablas sobre alguna contaminación antropogénica, ¿no? Es Así decir, que la causa el ser humano, ¿no? Así es. Pero aquí va el truco, ¿eh?
que sea lo suficiente Para o sea, el impacto. para el impacto. Ya, para que... Porque ahí les voy a dar un dato. Antes del Neolítico, cuando éramos cazadores y recolectores y todo eso, el agua era un recurso renovable. No era el impacto tan grande como para que la misma naturaleza no se limpiara sobre el agua. Okay. Yo creo que quieres llegar a la revolución industrial. Fíjate que no, ahí tampoco, ¿cierto? Ok. Desde antes. ¿Qué datos? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo creen? Tratar el agua. No, ¿desde cuándo empezamos a contaminar el agua a un nivel en donde la tierra y la naturaleza dijo, no, yo no me puedo limpiar solo? Pues bueno, no sé, pero... Él habla de las aguas residuales. Yo recuerdo que, por ejemplo, los griegos, los japoneses, antes de 1500 años de Cristo, por ejemplo, ellos ya empezaban a tratar el agua. ¿Y cómo lo veían ellos? Era de una forma obviamente natural. ¿Por qué? Porque a medida que ellos se daban cuenta de cómo había descargas de aguas, de aguas residuales, que a veces ellos se ponían en alguna contención, en muros o en cañadas, veían ellos que después, posteriormente, esa agua salía por otra parte más limpia y dijeron, espérate, aquí hay algo interesante. La tierra, las capas de la tierra sirven de filtración para las aguas residuales. Y empiezan ellos a observar eso. Sí. Y ahí empieza el sistema de cómo tratar esas aguas, ¿no? Es información, creo que ahí empieza todo esto. Los romanos fueron muy inteligentes porque ya los romanos empezaron con el sistema. Fíjate, pero antes de tratar el agua, infraestructura, primero empezamos a contaminarla, ¿no? Sí, claro. Y la respuesta correcta, o sea, es que fue ya hace más de 10,000 años. O sea, llevamos 10,000 años ya contaminando agua de manera que generamos un impacto que no es reversible de manera natural, ¿no? Okay. Entonces eso fue en el Neolítico antes, o sea, 8,500 años antes de Cristo en Babilonia. Fueron los primeros que instalaron un pozo ciego y pozos negros. Bueno, en Babilonia, ¿no? Okay. Después, en la Grecia antigua, como lo dijiste, ahorita lo comentaste, dice, ante la ausencia de ríos caudalosos surgió una primera aplicación a las aguas negras en la fertilización agrícola. Ahí te va. Estos vatos, los griegos, fueron los primeros que se les ocurrió reutilizar el agua, aunque no estaba tratada. Ese fue un problema, Pero estos vatos dijeron, a ver, empezaron a hacer acueductos y drenaje. Estamos echando agua de drenaje, Simón. ¿Y esa agua dónde va? Pues ahí la disponemos. Y los vatos dijeron, la vamos a canalizar y la vamos a llevar a los campos agrícolas para que se rieguen los mismos campos agrícolas. El detalle es que no se trataba. Sí, entonces, o sea, iban aguas negras. Contaminaban sus campos. Derecho a los campos y empezaron a tener muchas enfermedades. O sea, la idea fue buena, la ejecución no tanto, ¿no? Algo faltaba, ¿no? Entonces, después el Imperio Romano, ahí fue cuando hubo una evolución en el concepto de higiene. Porque ellos impusieron normas para separar las aguas negras, fíjate, mediante alcantarillas en las calles. También ellos evolucionaron la letrina. Se dejó de hacer del tú de cuclillas y ellos pusieron la letrina sentada, ¿no? Órale. Y bueno, ese sistema se suplió, ¿no? Sin embargo, dice, la población continuó tirando los excrementos en la calle hasta 100 años después de Cristo, cuando un decreto ya obligó que los hogares se conectaran a la red de drenaje. O sea, estos vatos primero dijeron drenaje público para las calles. Después cambiaron la letrina. Pero tú tenías como una fosa séptica. Tenías que disponer lo de la letrina y llevarlo a descargar. Y después ya un decreto dijo, ¿saben qué? Todas las casas de aquí de Roma tienen que conectarse al drenaje. Entonces fue el primer sistema de drenaje que hubo en la actualidad, ¿no? En aquella época hubo otro paso importante. Fíjate, fueron los primeros que separaban las aguas grises de las negras. Las primeras, las aguas residuales de los baños y termas, las reutilizaron para baldear las letrinas públicas, que se convirtieron en un centro de reunión social. Muchos romanos conversaban animadamente mientras se alivianaban. Eso fue una de las primeras cosas que ellos hicieron, separar aguas. Mencionas algo importante, que digo, lo estamos hablando, yo creo, con naturalidad aquí entre nosotros, porque quizá conocemos un poco sobre la terminología, pero mencionabas algo de aguas negras, aguas grises. Digo, ¿qué son las aguas negras? ¿Qué son las aguas grises?
para explicarle a los que a lo mejor desconocen esa terminología y que puedan entender que ya separaron, ok, las aguas negras, aguas grises, ellos han de decir, no sé cuál es cuál, ¿no? O cuál es la contaminada, a lo mejor la gris no está tan contaminada. Adelante. Ok, las aguas negras son las que están contaminadas por heces u orina. Y las aguas grises son ahorita están definidas como las aguas domésticas, que aún teniendo carga orgánica, no tienen la misma cantidad de contaminación que una agua negra y que incluso se les denomina aguas grises porque al estar en contacto con otra agua, es decir, un agua de disolución, se tornan en un tono grisáceo. Entonces se les conoce a esos como las aguas grises. Y las aguas negras, que supongo que puede ser de manera intuitiva, que son las más contaminadas por esa carga orgánica. Ok, muy bien, muy interesante. Pues ellos fueron los primeros en entender estas definiciones que nos acabas de dar, ¿no? Como tal. Y fíjate, ya en la Edad Media, lamentablemente en Europa se olvidaron los avances de esto. Y Europa, fíjate qué curioso, Roma tenía una evolución hacia el tratamiento del agua y el drenaje. Y luego desaparece el Imperio Romano y todo eso. Y viene la Edad Media en Europa y dejan esas buenas costumbres. Y empieza a contaminarse Europa de la peste y se saturan los drenajes de París. Pero el drenaje que más sufrió de todo fue Londres. Y ahí es donde empezaron las conjeturas con las aguas y los patógenos. Porque en ese entonces, cuando ya la situación era insostenible en Londres, más o menos en 1830, donde más o menos el 25% de la población se moría de cólera, güey. Imagínate el número. John Snow, que había dedicado su vida al estudio de epidemias, tuvo el convencimiento de que la cólera era causada por el agua potable que se había contaminado con el agua fecal, se había mezclado. Demostró su teoría cuando la epidemia cesó en las zonas donde se cerraron los pozos de bombeo. Dejaron de bombear agua y se empezó a controlar la pandemia. Pocos años después, las investigaciones de Louis Pasteur corroboraron científicamente la intuición de Snow. Los microorganismos presentes en el agua fecal desencadenaban las enfermedades infecciosas como la cólera y la fiebre tifoidea. Entonces ahí fue cuando los ingleses cambiaron la legislación y eso tuvo una consecuencia en todo el mundo. Ya después llegó la revolución industrial que ahorita nos comentabas y eso, fíjate cómo fue, ¿no? Lo que pasó fue que llegó John Snow y Louis Pasteur, se detectó todo este rollo, se dejó de bombear agua, tuvieron la delicadeza, la gentileza, la inteligencia de separar las aguas, tratar de que no se mezclaran para que los patógenos no se infectaran y acabar con las pandemias de cólera y fiebre tifoidea. Y se controló y se empezó a legislar el agua. Y luego llegó la revolución industrial. Y ahí hubo otro problema. ¿Cuál crees que fue el problema de la revolución industrial? El uso. Pero ya conocíamos la contaminación por heces, pero ¿qué es contaminación por químicos? Es correcto. Por sustancias químicas. Entonces eso llegó a ser un nuevo desafío, porque al haber ahora sustancias químicas y vertederos de las industrias, pues avanzamos en la contaminación orgánica, pero los vertidos industriales comenzaron a contaminar ríos y mares, ¿no? De manera insostenida, pues. Y ahora nos enfrentamos contra metales pesados, pesticidas, herbicidas y nitratos. Totalmente. Entonces, esa es la historia, ¿no? Los cuales resultan más complicados de tratar que un agua contaminada por parásitos, ¿no? O sea por microorganismos. Ajá, por microorganismos. Fíjate que en el 91 a mí me tocó cuando aquí en México fue presente el cólera. Se presentó nuevamente, ¿no? En México. Y me tocó trabajar encargado del programa de Vibro Cólera en la Secretaría de Salud Pública, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública aquí en Sonora. Y precisamente pues me encargaba de hacer los análisis de Vibro Cólera en aquellos años. Ok, qué interesante. Qué interesante, ¿no? Ahí ¿sí? Donde cómo aquellos años se vienen y se presentan las epidemias nuevamente, ¿no? Sí. No, pues muy interesante. Ahora bien, ya para terminar con la historia, entrar a la carnita, ¿no? Ajá. Ya en los 70 se comenzó el desarrollo de una gran reacción internacional para la contaminación del agua que venía de la revolución industrial, donde se vierten directamente aguas sin depurar.
Más o menos por este hecho todavía fallecen alrededor de 1.8 millones de niños menores de 5 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y ya el 28 de julio, por ejemplo, ¿no? Lo más actual es que en el 28 de julio la resolución 6492 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a proporcionar la capacitación y transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a países en vías de desarrollo, a proporcionar suministro de agua potable, saneamiento saludable, limpio, accesible, asequible para todos. Ahí es como vamos, ¿no? Entonces, resumen, empezamos a contaminar hace 10,000 años, los babilonios hicieron su pocito por primera vez, después los griegos avanzaron un poco, los romanos la rompieron en el buen sentido, empezaron con los drenajes, acueductos, viene la Edad Media, una edad oscura en donde pues, los europeos no se preocupan por el saneamiento hasta que las enfermedades por ese motivo los llevan a preocuparse, tomar acción y empezar a empujar la legislación. Y así llega la revolución industrial, nos empieza a enfrentar ahora a los químicos, DDTs, se sigue empujando y ahora hasta estamos en el punto en donde tener agua y sanear el agua es un derecho humano. Estamos en ese punto ya, ¿no? Entonces, esa es la actualidad de agua residual. ¿Cuáles datos traes tú, Carlos, o tienes en tu cabeza ahí de cómo está el saneamiento actualmente en el mundo? Considero que del 100% andamos entre un 20 y un 30% a nivel global. Y estamos hablando alrededor de 360,000 millones de metros cúbicos que se generan. Entonces sí, es lo único que se ha tratado del 20 al 30. Entonces, Luis Carlos, nos queda mucho por avanzar y precisamente pues de eso se trata, ¿no? De compartir esta información y crear conciencia en las empresas, en los gobiernos, de que necesitamos nosotros poder tratar esas aguas. Es correcto. ¿Tú cómo la ves, Alonso? De hecho, sí, había visto un dato donde de las aguas residuales, el 70% casualmente, o sea, la parte contraria, no es tratada y está disponible para tratamiento. Esa la tenemos, no quiero decir olvidada, pero está el área de oportunidad de que ese 70% de las aguas residuales que se generan no están tratadas al día de hoy. Así es. Y bien, ahora que entendemos la parte internacional y nuestra historia, pues nos toca hablar, como decimos ahí, desde lo local, desde la parte de México, ¿no? Todas esas normas y ese derecho internacional se baja siempre a los países, que cada país crea su legislación, ¿no? Su propia legislación. Y aquí tenemos ya legislación en agua residual. ¿Desde qué año más o menos están las normas oficiales mexicanas? Bueno, tenemos normas de agua. Bueno, no tanto normatividad, sino que la legislación ambiental es empezamos desde 1910. ¿La legislación ambiental? En la legislación de materia de agua. Ok. Imagínate, ¿no? Todo lo que ha transformado. Pero la normatividad, de acuerdo a la NOM 001, 1996 fue la 96. primera. Ajá, la primera. Y ya se actualizó a la norma, la 01, a la 2021. Sí. Pero fíjate, desde el 96 empezaron a regular las aguas apenas. De manera ya más estricta, ¿no? De manera oficial. Sí. Como norma oficial mexicana. Es correcto. Y bueno, a ver, estamos hablando de norma 1, norma 2, norma 3. ¿Qué son? Ok, las normas oficiales. Normas for dummies. No, ok. Para descarga de agua residual, ¿no? Ajá, para descarga, sí, claro, de agua residual. Pero de forma general, una NOM, una norma oficial mexicana, es una norma, es un documento que rige de manera obligatoria en el territorio nacional, en México, ¿no? Para las aguas residuales en particular, tenemos 3 normas vigentes de manera actual para aguas residuales. La norma 01, Semarnat 2021 en la actualidad, recién reformada. La norma 02, Semarnat 1996. Y la norma 03, Semarnat, que
son las tres para aguas residuales. La primera, la norma 01, va enfocada a las descargas de agua residual en los cuerpos nacionales en bienes nacionales o en bienes nacionales. Ya no le llaman bienes, ahora le llaman cuerpos que pertenecen a la nación. ¿Y a qué se refiere un cuerpo nacional? Que a final de cuentas realmente es lo mismo, cambiaron la escritura, nacional. Pero un cuerpo de propiedad de la nación prácticamente es cualquier cuerpo de agua, como un río, un lago, mar, un manto acuífero, cualquier cuerpo de agua que pertenezca de manera, digamos, natural, lo protege el gobierno. Y ellos dicen, ok, es un bien nacional. Entonces, cualquier descarga que tengas tú a ese tipo de cuerpos receptores de tu agua residual se considera dentro de la norma 01. Y a los sistemas, porque también es un cuerpo receptor, pero es un sistema de alcantarillado que mencionabas ahorita, de cualquier ciudad, del municipio, o sea, de las zonas urbanas, se considera el sistema de alcantarillado, le aplica la norma 02, porque estamos de acuerdo que en la actualidad en las zonas urbanas hay mucha presencia de industria manufacturera y estas industrias claramente, la mayoría, generan ese tipo de aguas residuales, que un agua residual puede ser agua residual de proceso, que, como bien lo dicen, es un residuo, es lo que queda de haber hecho un uso de este líquido vital. Y esa agua que ya pasó por proceso, que ya está contaminada de alguna manera, es descargada hacia la red del alcantarillado. Sin embargo, aunque esté, en cierta forma, contaminada, la norma oficial regula la concentración que pueden tener ese tipo de aguas para poder ser recibidas al alcantarillado y que no afecte más de manera negativa al cuerpo del alcantarillado. Y finalmente la norma 03 nos habla de un agua residual tratada para reuso en zonas de servicio al público. Y esa realmente le pertenece sí, aquí Carlos no me va a dejar o que me corrija, que pertenece o le aplica a allá como que las empresas, pero es más orientado hacia el gobierno, ¿no? Porque ellos deben de tenerlo del servicio al público, el municipio más que nada, ¿no? Que es como es para el servicio al público, es realmente como que a ellos les aplica, ¿no? Es correcto. En cuestión de riego agrícola, ¿a qué norma aplica? Riego agrícola, pues el riego es reuso, ¿no? O sea, hablas de regar con agua, si hablas de regar con agua tratada, realmente es la norma 03, o sea, se enfoca... No solo es al público, entonces también puede ser al uso agrícola. Ajá. Ok, muy bien. ¿Algo que quieres agregar de las normas, Charlie? No, pues ya lo dijo muy clarito, muy clarito Alonso. Fíjate que también la descarga de aguas residuales en suelo natural, ¿no? Suelo forestal. Claro. Ahora también es un bien que se tiene que regular bajo la 01, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, tenemos 01, la 02, la 03. Entonces, por ejemplo, el municipio vigila el cumplimiento de la norma 02 para las descargas, que todas las industrias, comercios, bienes y servicios están conectadas a la red. Pero cuando llega esta agua, ya sea a una planta tratadora o laguna de oxidación, ya está entrando en un territorio que es de competencia federal. Entonces, a ellos lo regula, por ejemplo, la Conagua con la norma 001. Sí. Y bueno, aquí me voy a meter en lo político, ¿no? Pero este es un problema, justamente uno de los problemas que tiene este país, ¿no? Porque, bueno, entonces, a mí me regulas como empresa, ¿no? Y yo estoy descargando a tu red de drenaje y saneamiento. Y si yo no estoy cumpliendo con estas normas, ¿sí? Pues entonces a mí me multan, ¿no? ¿Estamos? Entonces yo tengo que pagar por ese saneamiento. Es correcto. Pero entonces, y al mismo tiempo, ese municipio está obligado ante la federación a no descargar el agua si no cumple con la norma 1 o 3, depende de lo que la vaya a usar el municipio. Es correcto. Pero entonces, si llega la Conagua y multa al municipio, ¿qué probabilidades hay de que el municipio le pague a la Conagua? Son pocas, esa es la realidad.
Porque no le va a cerrar el agua a un municipio porque le hacen la Mauser a un chorro de gente. Entonces, y lo vuelves un problema público, ¿no? Entonces, hay un constante endeudamiento de los municipios con la federación, que no hay la intención nunca de pagarlo ni de remediar el agua porque no pasa nada. Hasta que generalmente a veces la federación destina grandes recursos para fabricar o instalar grandes plantas de tratamiento de agua residual para los municipios, ¿no? Entonces termina siendo la federación que, además de que le deben un lanón, le tiene que... Y yo digo, y bueno, ¿qué pasa con toda esa lana que los municipios le cobran a la industria? No siempre termina donde debe de ser. Digo, es solo un dato para que se lo lleven de tarea, ¿no? No, y yo te podría contestar algo porque muebles. he trabajado en el sector público también, y como dicen, en el sector público no hay recurso que alcance. Sabemos la situación en los países. ¿Por qué en otros países sí lo hacen? ¿Por qué en nuestro país no lo estamos llevando a cabo? ¿Sí? Todo está basado en la economía, en el PIB de cada país, pero también la concientización en nuestro país no ha sido la más eficaz para poder dar ese entendimiento y ese paso que sigue. Hay municipios que a veces les cortan la luz, Luis Carlos. ¿Por qué? Porque la luz es tan cara que tienen que tener sus pozos prendidos, la iluminación en las comunidades. Entonces muchas veces ni alcanza el recurso para pagar a la CFE por estar extrayendo el agua hacia la comunidad, para la comunidad. Entonces, una planta tratadora, por ejemplo, de aquí, de la ciudad de Magdalena, de Quino, Sonora, por decirlo así, yo creo que estaríamos hablando de unos 180 o 200 litros por segundo. ¿En cuánto crees que ande alrededor una planta de ese calado? Pues de 80 hasta 120, 160 millones de pesos, ¿Verdad? Que es el presupuesto anual del municipio aproximadamente. Entonces, prácticamente no hay recurso que alcance para eso. Y esa es la situación. Por eso hay condiciones que yo creo que al final vamos a atender algunas cosas interesantes para concluir con algunas cuestiones que podemos nosotros proponer en este podcast a la comunidad, a los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué proponemos para la gestión integral del agua en cuestión de saneamiento? No, muy interesante. Pero fíjate, también creo que sería bueno y me gustaría mucho que Alonso lo explicara, ¿no? Estamos hablando de que cumple o no cumple con la descarga. ¿A qué me refiero, Alonso, con cumple o no cumple la descarga? Sí. ¿Cómo funciona la normatividad entre el límite máximo permisible? Explícanos qué es más o menos, o sea, qué es cumplir con la norma específicamente en descargas de agua, con la 1, la 2, la 3, así brevemente. Ok, de manera concisa, cumplir con la norma. Ok, lo que les mencionaba al principio es, esta norma es un documento que rige en el territorio nacional en materia de esas descargas. Ok, lo que quiere decir es que no puedes descargar el agua a diestra y siniestra así como esté. O sea, sin saber las características que tenga mi agua, sin saber cómo está, sin saber las condiciones. Hay ciertos parámetros físico-químicos que el agua debe de tener, y es una obligación, debe de tener para que cumplas con la norma. Ok, este documento o estos documentos, las normas, dependiendo la que aplique, ya lo explicamos, tiene tablas de parámetros donde te dice cuánto es la máxima concentración de cada parámetro que la federación, en este caso, a través de las normas. Parámetros. Okay. No todos, obviamente, ¿verdad? Bueno, los más sencillos está temperatura, pH, sólidos sedimentables. Sólidos sedimentables, está materia flotante. La materia flotante en la 01, o sea, ya nos estamos metiendo mucho, ¿no? Pero la materia flotante en la 01 2021 ya no está. Ya lo quitaron. Sí. La DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, antes estaba en la grasas y aceites.
esta grasa y aceites, en la 01, la nueva. Con- o sea, con eso. hay parámetros. Y todos los metales. Esos Metales, o sea, hay Cianuro. parámetros que este documento te va a decir, no te puedes pasar El límite. de este. Este es el límite. Esto es lo máximo que puede tener tu agua de concentración de ese parámetro. ¿Y cómo puedo saber yo cuál es? ¿Y cómo podemos ¿Qué tengo que saber? hacer para Ok, saberlo? Para saber, obviamente, hay que llamar a Quino Laboratorios. ¿Ok? O sea, ¿A qué producción estaban? eso Que no es, sabe, que en no mi sabe. producción me dice el líder, que llamen totalmente, ¿no? O sea, tú pides asesoría ambiental 50 de Quindeplan. Ellos te van a recomendar con el laboratorio, te hacemos el análisis. Ok. Te sale mal el agua, te ¿Quién vende una tiene- planta en sustentec. Cualquier laboratorio ¿No? puede hacer un análisis de agua. Fíjate, ¿pueden? Sí. Sí, cualquier laboratorio te puede ir a hacer. ¿Debe? No. Lo ideal es que sea un laboratorio acreditado y aprobado. Es decir, acreditado. ¿Aprobado por quién? Acreditado por en la EMA. Acreditado, pues ya puede ser la EMA o la MAC o la o MAC. cualquier entidad acreditadora. Y aprobado, las aprobaciones te las da la autoridad competente. En este caso, la aprobación te la da CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua, que es la mera autoridad en materia de agua. ¿Y Pero cómo bueno, sabe, por ejemplo, la autoridad si estás contaminando o no? También tiene su propio laboratorio, subcontrata otro laboratorio. Generalmente, ¿qué hace? Pues No puede ser juez ni parte. Para eso están los laboratorios de prueba. Entonces ellos también usan... Porque son los que dan, pues son los resultados oficiales que están avalados y están, por eso dice, autorizados. por eso es que debería ser así por un es. laboratorio acreditado y Es aprobado. correcto. Porque obviamente si tú sí eres un laboratorio acreditado, tienes Estás acreditado. la competencia técnica para Así. que tus resultados sean confiables. Es decir, Ujú. lo que tú estés haciendo, lo que tú estés emitiendo, sea confiable. Entonces yo puedo hablarle a un laboratorio para conocer mis parámetros y la autoridad le va a hablar a mismo laboratorio o a otro laboratorio al que ellos trabajen para saber si yo estoy dentro de parámetros, ¿no? Me ha tocado que ellos te pueden monitorear. No. Me ha te pueden tocado poner- en campo, me ha tocado estar monitoreando el agua al mismo tiempo que la autoridad. ¿Pero es la autoridad No o es sé. otro laboratorio? Es No, otro no. laboratorio contratado por la autoridad. Así que es. aquí el especialista va a ser Carlos y me va a decir por qué exactamente ellos contratan y por qué ellos van a visitar a la planta y a tomar su propia muestra. Porque yo desconozco esa parte, el por qué ellos lo hacen. Me ha tocado únicamente muestrear a la par de ellos para que la empresa corrobore que los resultados que la autoridad me está Bueno, diciendo son una iguales a los forma, laboratorios. Obviamente que dentro de todo este embrollo que se llama procedimiento administrativo, son las autoridades las que inspeccionan y vigilan, ¿no? Que se cumplan las normas. Ujú. Entonces, ellos tienen la facultad de vigilar y que se cumplan con la norma. Si yo no soy una entidad municipal, un organismo municipal, que voy a vigilar y que se cumpla con la norma, pues es a través de un muestreo, unos análisis que sean debidamente acreditados y aprobados por una dependencia, ¿no? Entonces, como organismo operador, en todo caso, si el organismo operador tuviese un laboratorio acreditado y aprobado y que no genera ningún conflicto de intereses en el mismo organismo, lo puede hacer. Pero como no son competentes en la materia, tienen que contratar o subcontratar un servicio. Pero entonces ¿Y es realmente lo que hacen? están haciendo es inspeccionar a la Inspección. O sea, ellos pueden inspeccionar de manera, digamos, imparcial. Es decir, oye, voy a ir y te avisan que te voy a ir a inspeccionar o llegan realmente o sea, ¿puede la dependencia o tiene el derecho o la autoridad de llegar a la planta y yo te voy a muestrear? No te aviso, realmente voy y tomo una muestra porque yo estoy inspeccionando cómo funciona. Así. De hecho, Mira, me gustaría irme por partes. O No. sea, de que nos expliques, o me expliquen ustedes dos, primero Ujú. cómo funciona la parte federal y cómo funcionan los organismos operativos, o si son iguales. Son iguales. Ok. Dentro de la CONAGUA existe una dependencia que se llama Gerencia de Inspección y Medición, Ok. ¿sí? Dentro de Conagua. De la CONAGUA. ¿Qué es la Conagua?
la Comisión Nacional del Agua. ¿Y cuáles son las funciones de la Conagua además de inspección? Autorizar permisos para la extracción y utilización de aguas de bienes nacionales, cualquier pozo o extracción que vayas a obtener. Ellos deben de dar la autorización y obviamente y vigilar también que se cumplen en muchos. La Conagua es normativa también. Sí. Entonces, a diferencia de Semarnat, Conagua es juez y parte, porque es normativa, pero también va a inspección. Claro. O sea, no hay una Profepa aquí, pues. Espera, no. No es que sea juez ni parte, acuérdate. Ellos inspeccionan, miden, ¿sí? ¿Cómo? A través de laboratorios de prueba, o si ellos tienen y si son competentes, obviamente lo pueden hacer. Pero hay un procedimiento administrativo, Luis Carlos, para eso. Por eso nadie puede ser multado sin haber ofrecido tú mismo, sin comparecer ante un procedimiento administrativo. Te están diciendo, oye, te estoy instaurando un procedimiento para que te defiendas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no puedes estar en estado indefenso tampoco. Entonces lo que decía, llega el organismo operador y te hace análisis del agua. Si en ese momento tú todavía tienes el derecho de decir, oye, vengo a inspeccionarte, pero ¿sabes qué? Pues no me puedes inspeccionar por lo pronto porque no tengo la autorización para que puedas ingresar. Oye, que esto y que el otro, que aquello. Para eso está el día siguiente. La ley de procedimiento administrativo. Vas ahora sí al día siguiente con el acta otra vez que le habías dejado, con una segunda, porque ya le estás diciendo en la primera acta, mañana voy a venir a inspeccionarte. Ahora sí, me vas a permitir entrar. Y si no, ahí está la fuerza pública. O sea, lo Así mismo procede. como puede ser OMAPAS, puede ser Conagua, puede ser el organismo operativo municipal. Sí, ¿por qué? Porque el procedimiento, acuérdense que las leyes federales, la ley general está por arriba de las demás. ¿Sí? Entonces, a través de la Conagua ellos están con la ley federal, ¿sí? Entonces, bajo el procedimiento administrativo federal. Entonces, los estados tienen su ley de procedimiento administrativo, cada estado basado en la ley del procedimiento federal. Entonces, debe de respetarse el procedimiento administrativo. Si no se está respetando, hay un recurso de inconformidad o simplemente pones ante la Contraloría tu queja de decir, el servidor público está violando mis derechos, por lo tanto, solicito ante esa autoridad lo que debe de comparecerse, ¿no? Muy bien. Okay. Entonces, pocas palabras, no pueden llegar y tomar un análisis si no te han avisado. Así es. Te tienen que poner. Si tú lo autorizas, adelante, ¿no? Pero si no, dices, Así mañana ven, dame el aviso y entonces ya te dejo pasar. Ahora, si esa empresa ha tenido una denuncia ciudadana, ¿sí? Pues inmediatamente si la empresa no quiere que realmente realices el muestreo y todos los estudios, es que algo está escondiendo, dice la autoridad, ¿no? Entonces son situaciones que te ponen en jaque, ¿no? Entonces sí es importante respetar la ley de procedimiento, si no, se les viene abajo todo. Ahora bien, sé que las normas y la parametría, por decirlo así, los límites máximos permisibles en las normas federales, pues son inamovibles, ¿no? Pero pasa algo curioso, ¿no lo son? ¿Me equivoco? O sea, el límite como tal no lo puedes mover, pero la norma 1 y la norma 2 en particular te permiten exentar parámetros. Ok. Siempre y cuando tú le demuestres a la autoridad que tu proceso por la naturalidad de no genera eso. Y de todos modos debes de comprobar mediante análisis de laboratorio de los últimos 6 meses. Debes de comprobarle a la autoridad, mira, no lo estoy generando.
Por lo tanto, exéntame este y este. Pero, por ejemplo, a lo que también me refiero, te digo, ese dato súper interesante, yo no me lo sabía. Pero si el límite máximo permisible de grasas y aceites o de, no sé, DQO es de 100 partes por millón y de repente la federación te dice, no, para ti es 50. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? No. Y aquí viene la pregunta. Yo veo que los municipios generan diferentes permisos de descarga con diferentes parámetros para cada diferente industria. Pero yo quiero saber por qué, o quiero que me expliques. Ahí va. A la gente que nos está viendo por qué. El organismo operador ejecuta el cumplimiento de la norma 02. Es su sistema de alcantarillado y ellos supuestamente deben de tener un sistema de tratamiento. Ok. ¿De quién es la responsabilidad de la operación y mantenimiento de esa planta tratadora? Del municipio. Entonces, si tú, empresa de 100 partes por millón de DBO, es el límite permisible en la norma 02, me estás descargando 200. Ok, adelante. Te voy a hacer un cargo por esos 100 miligramos, 100 partes por millón que me estás generando de más y lo voy a multiplicar por los litros, por los metros cúbicos y voy a sacar un estimado. ¿Por qué? Porque mi planta tratadora de agua residual la voy a hacer trabajar más para que me limpie y yo pueda cumplir con la 01. Es como pero funciona. ¿por qué a unos les dan permisos de que 100 y al otro 150? Por lo mismo, porque a veces las mismas empresas dicen, ¿sabes que yo ya no puedo hacer más? Yo no alcanzo a poder tratar en el sistema primario que yo tengo y ya no me alcanza más. Es para donde puedo, es lo mínimo que te puedo cumplir. Entonces en el permiso también va una tarifa ya. Sí, es correcto. O sea, a mí me puedes dar un permiso con tanta tarifa y al otro le pudes dar un permiso con tanto, con otra tarifa diferente. Correcto. Okay. Así es. Esa es la manera que usan ellos para compensar. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pues es el trabajo, el municipio hace su trabajo. Si me estás descargando más materia, por decirlo así, orgánica, más de la cuenta, más del límite, pues me está costando a mí el tratamiento y tú no me estás pagando. Únicamente te estoy cobrando el consumo de agua y el costo por darte el servicio del drenaje, pero no del tratamiento, del cual la Conagua me ajusta a mí. Es una cadenita. Así es. Y hay municipios, como decías al principio, bueno, ¿por qué hay esto? Bueno, la gestión integral del agua es importante que todos los municipios puedan tenerla para ser más eficientes. ¿Qué vacíos legales hay en esto? Híjole, hablar de vacío, yo creo que más que nada, yo diría desafíos, ¿no? A ver, échalo. Pudiera decir pues en relación a tantos desafíos que podemos tener relacionados con la cuestión y el acceso al agua, pues prácticamente pues, tenemos que ponernos de acuerdo. El sector gubernamental, el sector público, sobre la gestión integral. ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Hacia dónde queremos estar? Vean nomás las situaciones, estrés hídrico en nuestro país, cómo lo estamos sufriendo, cómo lo sufren Nuevo León, Monterrey, como Sonora, Chihuahua, en fin, en grandes partes, la contaminación sobre los ríos que están presentes en el Estado de México. ¿Cómo estamos acabando con eso? No estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces dices, ¿cuáles son los vacíos? Más que nada, yo diría desafíos. Atender nuestra responsabilidad, como lo decía Alonso en un principio, la responsabilidad sobre todo. Si no tenemos responsabilidad, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir contaminando nuestras aguas, nuestros mantos acuíferos, extrayendo más agua de las recargas también. ¿Sí? Entonces, sí son desafíos, más que nada, ¿no? Sí. Entonces, falta de tratamiento de aguas residuales. Fíjense, yo tengo unos datos aquí entre el 2011 y
18, el promedio de visitas anuales por parte de las autoridades fueron de 8,129. Entre el 2019 y 2022, este número se redujo al 70%. Fíjese que qué buen dato, porque realmente lo que... Es la vigilancia la que está haciendo falta. Es correcto. También. Y fíjese, es importante porque me ha tocado ver, y creo que podemos estar de acuerdo que de esas visitas, supongo yo que la gran mayoría son a los grandes monstruos, a las empresas grandes a las que les voy a ir a quitar el billete y así. Pero no son las únicas que generan esta contaminación hacia los mantos acuíferos, hacia el agua. Hay muchas instalaciones pequeñas que generan esa contaminación y que ni siquiera tienen alguna visita. Aquí Carlos, que se dedica a la gestión, ni siquiera a lo mejor tienen un permiso de operación. Hablo de talleres mecánicos pequeños, hablo de otro tipo de carrocerías, de industrias, donde se genera una contaminación. Y dices, bueno, es una contaminación pequeña comparada con, pero ¿cuántos talleres hay? ¿Cuántos carroceros hay? No les estás prestando la debida atención. Están operando sin algún tipo de permiso, sin esa inspección de saber cómo están descargando eso. Y es parte de esa contaminación de tu sistema, ¿no? No, y cambian la norma, o sea, lo que me estoy dando cuenta, porque acaban de cambiar la norma y al mismo tiempo reducen la cantidad de visitas. O sea, para mí es algo ilógico, ¿no? Sí, porque realmente la norma se volvió más estricta, ¿no? Sí, pero ¿para qué la vuelves más estricta si ni siquiera la estás vigilando, pues? Sí. Lamentablemente, por eso decíamos, esto es de ida y vuelta, no tanto. Pues a veces que tenemos tantas normas, tantas leyes, tantos reglamentos, pero es letra muerta. Ahora bien, también digo como dato, ¿no? ¿Sí saben qué es el CIRALAB? El CIRALAB es el sistema de recepción de análisis de laboratorio. ¿No tienen que ver eso con que se hayan reducido las inspecciones? Pues puede. ¿Qué hace el CIRALAB? A ver. El CIRALAB recopila la información de los análisis. O sea, bueno, el laboratorio debe de ingresar los análisis que ellos hayan expedido al sistema de CIRALAB. Pero tengo entendido que se ingresan, aquí corríjame Carlos si estoy en lo incorrecto, que se ingresan, porque así es el sistema, que se ingresan los resultados de las descargas a cuerpos nacionales. Así es de competencia federal. Porque son los de competencia federal. Correcto. Ajá. Entonces no se ingresan los del municipio. Los municipales. O sea, los municipales, los que son alcantarillado. Pero bueno, porque el municipio debe de subir sus análisis al CIRALAB. Es correcto. Así es una cadenita. Es una cadenita. Y eso lo hace a través del sistema. Fíjate, y todavía a través del CIRALAB también hay un sistema de declaraciones y pago electrónico que es Declaragua. Que los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones y realizar el pago de contribuciones y aprovechamientos en materia de agua nacional. Y lo que decías tú, solo los laboratorios acreditados ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobados por la CONAGUA pueden cumplir la obligación prevista en el artículo 278b, fracción 8. Primer párrafo de la LFD, al informar dicha comisión, a más tardar el séptimo día, bla, bla, bla. Pocas palabras, solo laboratorios acreditados pueden subir los resultados y aprobados los resultados al CIRALAB. Sí. Y ahí, corríjanme si me equivoco, tengo entendido también que si yo como laboratorio tuve alguna omisión en los resultados, llevo una corresponsabilidad ante la multa. Totalmente. Sí, totalmente. Que conozco casos bastante chonchos. Sí, hay casos muy chonchos de que después se dieron cuenta del pequeño detalle. Y entonces todos los metros cúbicos desde aquel análisis que tú hiciste, me los vas a pagar a esta cantidad. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿eso no ayuda a que hayan disminuido las inspecciones? ¿No tiene que ver eso? No. Prácticamente es una falta del sistema administrativo, el sistema de gestión de inspección y medición. No tiene una cosa nada que ver con la otra, ¿no? Es como si te dijera, ahí están las leyes, normas y todo lo que debes de cumplir, ¿no? Qué padre fuera de que cumplieran, que no existieran normas y leyes y reglamentos. Imagínate, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué padre fuera eso, pero no. No sucede así las cosas. Nos tienen que regir. ¿Y tú consideras que hay vacíos legales, Alonso, o algunos desafíos? Yo creo que vacíos legales como tal, no me atrevo a decir que hay un vacío legal. Sin embargo, a lo mejor una desatención
o no un seguimiento apropiado, como mencionaba, y sobre todo con los números en mano, Carlos, de las inspecciones, que uno quisiera pensar que se disminuyen las inspecciones porque a lo mejor no son necesarias ya, porque se está cumpliendo. Pero ¿cómo garantizas si no inspeccionas? Pues volvemos a ese círculo, ¿no? Pero yo creo que la falta ahí de un seguimiento de este tipo de inspecciones, pues es más que nada el detalle, ese desafío del que hablaba Carlos ahorita, ¿no? Ok. Bueno, recomendaciones y conclusiones generales de esta plática y sobre todo de, pues, decirle a las empresas, a los que nos están viendo, qué recomendaciones les dan ustedes para, pues, tratar de apegarse a esta normativa y tratar de cumplir con esta normativa y sobre todo, pues, no contaminar los cuerpos nacionales o el drenaje de los organismos operativos de los municipios de donde están ubicados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones hay que hacer? La mejor recomendación para siempre tener un agua potable, un recurso a la mano de todo mundo, es el saneamiento, el tratamiento. Créanme que con toda la experiencia que hemos tenido y que hemos trabajado con Sustentec para el diseño y construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, los estudios que hemos hecho en los municipios, en los estados, en otros lugares, nos damos cuenta de lo siguiente, por decirlo así. 1 metro cúbico de agua potable en una industria, por ejemplo, en el municipio de Nogales, cuesta más de 60 pesos el metro cúbico. Y por limpiarlo, sanearlo, cumplir con la norma 1, la 2 y la 3, no cuesta más de 5 pesos. Esta es una oportunidad económica ahí. Esta es una oportunidad económica. Aparte de oportunidad económica, estoy cumpliendo con una norma, pero también estoy cumpliendo con los principios básicos, ¿no? Fundamentales como ser humano y ser una persona responsable del medio ambiente y de cuidarlo para las presentes y las futuras generaciones. Yo creo que hacia allá va realmente lo que mencionaba. Que ahora es un derecho, disculpa que te interrumpa, es un derecho humano. Derecho humano. Sí, claro, pero yo creo que hacia allá va y suena bastante cliché porque lo hemos escuchado, pero realmente el saneamiento creo que pasa a segundo plano si tú haces una buena gestión, es decir, si tú cuidas tu recurso hídrico. Porque si lo cuidas, el saneamiento disminuye. Es decir, a lo mejor no es la misma que me preocupa en primera instancia yo por el saneamiento, pero eso quiere decir que como voy a tratar el agua, pues entonces la utilizo como sea, al cabo que la trato, no hay ningún problema. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo realmente que se trata de disminuir ese tratamiento que es la herramienta fundamental en la actualidad, pero si aún así tratamos de cuidar más o usar de manera sustentable nuestro recurso, nuestra agua, creo yo que eso entraría en primer plano. Es precisamente exactamente lo que, en pocas palabras, los municipios agarran agua potable, ¿sí? Agarran agua potable para regar áreas verdes, camellones, todo eso. ¿Y qué pasa a veces con ese recurso que no le llega a las colonias más lejanas? Se lo cortan. Entonces, si trataran el agua y regaran con agua tratada, totalmente. Pues mira, ya no utilizo esta liquidez. Es lo que dice. Es como, yo lo quise ver así como el uso de la energía, ¿no? Que dices, oye, estoy gastando mucha luz, pon paneles solares. Espérate, cabrón. A ver, ¿por qué estás gastando luz? Tu refri es viejo. Trata de gastar la menos luz posible y después pones paneles solares. Y aparte la inversión en paneles solares va a ser menor porque estás usando de manera más eficiente la energía. Lo mismo con el agua, ¿no? Entre más eficiente uses el agua, también menor va a ser tu inversión en el saneamiento de la misma. Totalmente. Y una mejor gestión, ¿no? Que pasa en segundo plano. Y si vamos un poquito más para allá, pues hay plantas que, por ejemplo, en las ciudades, que ahora la planta tratadora de aguas residuales también tiene un sistema de paneles solares que generan más de 1000 kilowatts, ¿o no?
en el día y que operan con 500 kilowatts en el día, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces energía y agua se combinan y hacen la sustentabilidad. Sí. Eso es lo ideal y lo podemos hacer. Sí, Así totalmente. Yo creo que se trata Entonces, de crear una señores, cultura. esa es la conclusión del episodio de hoy. Ya lo saben, gestionen su agua, cuídenla y una vez que tengan bien cuidada esa agua, bien gestionada y gasten lo menos posible en lo que es necesario, pues busquen tratar de sanearla, ¿no? De in situ, como le decimos. Y van a ver que ese va a generar un gran impacto. Y bueno, pues esto fue el episodio de hoy. Esto es una parte, es un antecedente antes de entrarle a la carnita. Los invitamos al próximo episodio, en el próximo episodio ya vamos a entrar a lo técnico, cómo se muestrea, cuáles son las omisiones que hacen los laboratorios al muestrear, por qué puede haber discrepancia en resultados, y todos los elementos que debe tener un muestreo y un análisis en el agua residual, ¿no? Claro. Pues me despido. Antes de despedirme yo, Carlos. No, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Digo, en el próximo capítulo. Ya quiere grabar todos los días, Carlos. O si lo ven al otro día también, excelente, ¿no? Queda perfecto. Y cuiden el agua, porque el agua es vida y salud. Alonso. Es correcto. Pues no, antes que nada, muchas gracias por invitarme y espero... No digas gracias porque aquí vas a estar muy bueno, seguido. Entonces espero poder particar ya en... Apodérate. Y espero que ya hayan llegado los tacos también, Luis Carlos. Ya, ahí hay producción que ya llegaron. Y nada, pues muchas gracias. Espero que la información haya sido de su interés, que haya sido útil y que los atraiga hacia el otro capítulo que realmente considero que va a estar bastante interesante para meternos a las partes por ahí. Sí, vamos a tener nuestra primera invitada. La primera invitada. Y no dejen de llamarnos, de cualquier preguntas. Ahí están los correos electrónicos ahí en su, están apareciendo en pantalla. Ahí. Están apareciendo sin pantalla. Cualquier comunicación. Ahí estamos en postproducción. a sus órdenes. Cualquier asesoría, consultoría, estamos a sus órdenes. Sí, totalmente. Pues muchas gracias. Su servidor, Luis Carlos Guerra, también se despide y nos vemos a la próxima. Esto fue Match, Medio Ambiente, Seguridad y Higiene. ¡Nos vemos! Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Este podcast es auspiciado por Corporativo Quino. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad comprometida en trabajar por la seguridad, la higiene y la preservación del medio ambiente. Hasta la próxima entrega. Esto fue Match.